Hoy hablaremos de la película de Pilar Palomero, Las niñas. La sexualidad forma parte del plan de Dios. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Una cosa que nos llama mucho la atención al principio de la película y que estará presente a lo largo de todo el largometraje es el silencio. El silencio impuesto a estas niñas y a las mujeres en general, que se hace muy evidente en todas las escenas. Incluso las niñas muchas veces en general suelen hablar cuchicheando, en voz baja. Por ejemplo, la madre de la protagonista, interpretada por Natalia de Molina, prácticamente está muy silenciosa, poco comunicativa, poco dialogante. Yo soy maestra y no recuerdo haber estado desde hace muchísimo tiempo en una clase con tanto silencio, ¿no? Y realmente llama la atención porque eso nos da una idea de cómo ha cambiado la libertad de los alumnos a la hora de hablar, de levantar la mano, de hablar en voz alta, de conversar entre ellos mientras trabajan en clase, ¿no? No solamente es un silencio impuesto a las mujeres que se da durante toda la película, sino que es un silencio impuesto por la educación católica, de tinte católico, aunque no fueran escuelas de monjas. En aquella época las escuelas tenían esta pátina católica, en la cual, pues bueno, era como una especie de fábrica de esclavitud aprendida, tanto para hombres como para mujeres. Era mucho más evidente para las mujeres porque se las enseña a callar, a aceptar, a acatar, a no preguntar, a no hablar en voz alta, a no ser vistas en todo el ámbito público, sino a esconderse en el ámbito privado. ¿A través de qué? Pues a través de la vergüenza, a través de la culpa, que eran las herramientas principales de manipulación de educadores, fueran religiosos o no, porque la religión lo impregnaba todo. Y de padres que, bueno, reproducían lo que ellos habían recibido durante una época de un régimen autoritario que vivieron ellos, ¿no? Esta esclavitud aprendida, claro, se ve muy acentuada en el film porque está ambientado en Zaragoza. Claro, Zaragoza no es una ciudad como una capital, Madrid o Barcelona, y menos Barcelona en el año que está ambientada, que es el 92, en el cual se estaba abriendo a Europa, se estaba transformando a una gran velocidad, se modernizaba, y bueno, y nos presenta Pilar Palomero un retrato de una Zaragoza todavía parada, ¿no? De hecho, incluso nos pone el acento en los pueblos, en los pueblos de Aragón, como es el pueblo de la madre de la protagonista, cuando van a visitarlo un poco por fuerza, y se ve todo absolutamente quieto, detenido, sin ni un sonido, ni un coche. Incluso hay una señal de stop roja, que nos da una idea muy clara de que allí el tiempo se ha parado, a pesar de que en el resto del país pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y a una velocidad bastante rápida, ¿no? También hay una parte del autoritarismo que quedaba, ¿no? Y que, bueno, en cierta manera es posible que siga estando más disfrazado, pero el autoritarismo que había de los maestros hacia los alumnos, ¿no? Sobre todo el abuso de autoridad, la humillación cuando alguien no sabía algo, pues se le humillaba, se le hablaba en voz alta, a gritos, ¿no? En lugar de averiguar qué pasaba, porque ese alumno pues no sabía, ¿no?, lo que se le preguntaba, o no sabía lo que tenía que decir. Bueno, la rebeldía de las niñas está reflejada pues con lo que hacen todos los jóvenes, ¿no? Beben a escondidas, fuman, registran las cosas de las madres, se pintan los labios, ¿no? Una forma, bueno, bastante inocente, pero también bastante torpe, ¿no? Es una manera bastante torpe que nos da una idea de el analfabetismo emocional que había en los años 90 y 80, 70. Era un analfabetismo, bueno, las emociones no se reconocían,
no sabías nombrar cómo te sentías, porque es que ni siquiera se te ocurría pensar que te sentías de alguna manera, ¿no? Era siempre, bueno, básicamente vergüenza cuando hacías algo mal, culpa, vergüenza, culpa, ira, pero ira reprimida porque no se podía expresar la ira, silencio, silencio, silencio. Y bueno, este ambiente opresivo es el que preside los ojos de la protagonista, Andrea Fandos, que hace una interpretación brillante para ser una niña tan joven, ¿no? Bueno, y luego también están muy bien reflejados los efectos colaterales de este silenciamiento de la libertad de la mujer y de la niña adolescente que se está descubriendo y que se está abriendo al mundo, ¿no? Esta exploración, esta curiosidad, al ser reprimida y al ser sofocada, lo que nos produce son pues comportamientos un poco perversos, ¿no? De las mismas mujeres, de las mismas niñas, como el bullying, el hablar criticando a espaldas de una de la otra, incluso, bueno, hay condenas a los comportamientos de algunas mujeres que se dibujan, ¿no? De fondo, se dibujan de fondo, y las mismas niñas pues bueno, las califican muy mal, ¿no? O sea, las insultan porque, bueno, pues me atrae la libertad, pero a la vez odio que otra mujer se atreva, ¿no? A pasar esos límites. Bueno, también es una película donde la protagonista tiene una crisis personal de identidad, hay una búsqueda, ¿no? de saber quién se es, y un poco todo este reflejo, ¿no? De la represión de la libertad, sobre todo sexual, de la mujer. La sexualidad, niñas, al servicio del amor. Punto. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Podríamos decir que se ha ido transformando, es decir, ahora no es la Iglesia Católica quizá la que reprime con la vergüenza, la culpa, los mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquello era demasiado evidente y con el tiempo se le ha ido viendo mucho el plumero, ¿no? Quizás ahora podríamos decir que se ha cambiado un poco por el miedo, ¿no? Es decir, las noticias de la violencia de género, ¿no? Parecen un contador, ¿no? Cada día, una más, otra más, ya llevamos tantas, desde 2003, ya llevamos tantas, ya llevamos hoy, mañana tal, otra. Ahora en México esto, lo otro, ¿no? Con una descripción, en algunos casos bastante de mal gusto, ¿no? De todas las consecuencias que sufren muchas mujeres por el simple hecho de decidir ser libres, de decir no, de decir basta. Y bueno, es un poco el foco en la víctima, ¿no? Hace que la víctima sienta un poco que es el centro, ¿no? de toda esta situación que en el fondo pues está generada por un entorno hostil, por un entorno que sigue siendo pues muy patriarcal y muy abusivo con las mujeres. Bueno, poca cosa más que decir. Destacar que es una película muy intimista, que hay una ambientación muy buena, de hecho hasta el último detalle, hasta el último cubierto de la cocina, la baldosa, las camas, la ropa de cama, bueno, los lavabos, ¿no? Te transporta automáticamente ya solo con la estética a aquella época, ¿no? Sobre todo para las que la hemos vivido, ¿no? También te hace muy consciente de, visto desde fuera, de la educación que ha recibido, ¿no? Teniendo como referencia el marco educativo en el que estamos viviendo hoy día, que tampoco es que no tenga fallos, ¿eh? Bueno, esto le ha valido a Pilar Palomero, este gran trabajo, pues le ha valido los premios Goya a la mejor película, mejor guión original, mejor directora novel. Bueno, el Goya de fotografía se lo ha llevado también Daniela Cajías por el mismo largometraje. Los premios Feroz también tenemos la mejor película dramática, mejor dirección y el mejor guión original. Y los Gaudí apuntan a que van a ser también muy, muy generosos con esta película de Pilar Palomero. Está nominada a la mejor película de lengua no catalana y al mejor guión. Hasta aquí el pequeño análisis de esta película, que ahora pues evidentemente está en boca de todos y de manera muy merecida.